Bien, buenos días a todos. Reciban todos un cordial saludo, como siempre, a la distancia. Por estos medios, por favor, les ruego nos excusen por la hora. Realmente tuvimos un pequeño inconveniente al final con un tema que tiene que ver básicamente con el montaje de la transmisión. Entonces les pido por favor, les ruego que nos excusen. Bienvenidos a nuestro servicio el día domingo. Ahorita en este momento pues sentadito tratando de poder enseñar de la mejor forma. Amén. Así que a todos ustedes, bienvenidos, a todos los que se conectan en este momento, pues bienvenidos, buenos días. Buenos días a todos. Les pido por favor que me excusen. Vuelvo y les repito, tuvimos un pequeño inconveniente con cámara y sonido al final. Nos tocó como tratar de buscar otro medio para poder transmitir hoy porque está como complejo el tema de comunicaciones. Sin embargo, aquí estamos. Amén. Si usted nota que aún no hay alguien en el servicio de hoy, alguno de sus invitados, alguna persona que usted dijo yo invité pero no ha llegado, pastor, pues invítelo mientras yo hago algunos anuncios que tienen que ver básicamente con y que competen básicamente con nuestras actividades diarias como iglesia. El primer aspecto que quiero que tengan muy claro, por favor, es reiterarles nuestra invitación a que estén vinculados a cada uno de nuestros estudios, a cada una de nuestras aulas virtuales. Es muy importante que estén vinculados. Amén. El segundo aspecto que quiero que también tengan muy claro es invitarles a nuestras jornadas de aprovechando bien el tiempo. La palabra no está presa, ¿no? Es muy importante que de martes a viernes estemos ahí de 6 a 7 de la tarde. Ha sido una gran bendición, a la verdad, en este tiempo, hacer enseñanzas expositivas consecutivas que tienen que ver con la primera carta del apóstol Pedro. El tercer aspecto que también quiero que por favor tengan claro y estarles reiterando es por favor inviten a 3 personas siempre. 3 personas, amén. 3 personas que tengan la opción, la posibilidad de conocer el Evangelio, la palabra del Señor. Es muy importante, ciertamente digamos que es uno de los rasgos del verdadero creyente el estar invitando, el estar, permítame así decirlo, ganando 3 personas, ¿sí? Entonces, por favor, no deje de hacerlo, ¿sí? No deje de hacerlo, invite siempre 3 personas, amén. Invite siempre 3 personas. Y bien, y por último, pues agradecerles a todos su asistencia, el que nos sigan de alguna manera a través de estos medios. De verdad, para nosotros es una bendición. Así que a todos muchas gracias, amén. A todos muchas gracias por sus oraciones también. Sabemos que están orando por la iglesia, sabemos que están orando por nosotros de igual manera, así que muchas gracias a todos ustedes. Bien, después de esta introducción y de estos anuncios, pues quisiera por favor que usted fuese a la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y estaremos leyendo el versículo 31. Voy a estar de aquí y de acá con algunas versiones, ¿no?, de la Biblia para que podamos de alguna manera tener aún más claro el mensaje para hoy. Bien, entonces acompáñenme ahí a Juan, por favor, capítulo 8, versículo 31, y vamos a estar leyendo el 32. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres santo, porque tú eres justo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A ti te damos toda la honra, bendito Rey Santo, mi Señor. Permite, oh buen Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana asista a nuestro entendimiento para poder tener la revelación, Señor. Si no completa, Padre, íntegra, limpia de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús para que podamos de alguna manera tener esa revelación y llevarla a la práctica, como matrimonio, como siervos de Dios, como siervas de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, gracias por cada persona,
por cada hombre, por cada mujer, cada matrimonio, por los que por primera vez nos visitan a través de este medio. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra iglesia, familias en Cristo, vida nueva para el mundo. Señor, gracias. Y gracias por lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ¿cuántos no han escuchado seguramente este texto? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos seguramente tienen en memoria, muchos lo han aprendido, ¿sí? No me cabe la menor duda de que han aprendido este texto, de que seguramente tienen muy presente este texto, ¿sí? No me cabe la menor duda. Sin embargo, mi amado hermano, pareciera que aunque se tiene muy claro el texto, por momentos se saque de contexto. Entonces vamos a ver dos aspectos claros. Y dice, y conoceréis. Bueno, el término conoceréis ciertamente abarca, como diríamos, el poder comprender, entender, ¿no? ¿Qué? Y conoceréis la. O sea, no, el artículo definido la no da opción de que sea otra. El artículo definido la en singular no da opciones, sino que dice la verdad, no dice las verdades. Entonces dice la, artículo definido, o sea que no hay opción, ¿no? Verdad, o sea, cuando habla de verdad está hablando de absolutos, o sea, de un absoluto, ¿no? Entonces, y conoceréis los absolutos, ¿no? No está hablando de que pueda haber otra opción, de que exista otra opción. Dice, conoceréis la verdad y la verdad, no las verdades, la verdad os, está hablando aquí que la verdad en singular, os, para muchos plural, hará, hay una acción, dice que libres. Muy bien, dice que libres. Muy bien, pero ¿cuál verdad? Te preguntarás. Y nos preguntaremos cuál verdad. Y es que una de las más grandes búsquedas del ser humano en estos tiempos ha sido los absolutos, o sea, las verdades. Y pareciera que en ese intento de búsqueda, por demás infructuosa, desde la perspectiva humana, en esa búsqueda han surgido una serie de filosofías, pareciera interminables, filosofías, ideologías, cosmovisiones, ¿no? A través de los siglos, y cada una de estas cosmovisiones, filosofías y ideologías, aún sistemas religiosos que han salido a través y que han surgido a través de los siglos, cada una de estas parece tener sus propios postulados. De hecho, han hecho sus propios postulados que incluso con el paso del tiempo, incluso con el paso del tiempo se han venido desvirtuando. ¿Qué le quiero decir? Los que algunos dijeron hace 10 años, postularon su verdad, llegando al día de hoy, dijeron, no, ¿saben qué? No, ya no es verdad. A partir de hoy, lo que es verdad es esto, como desechando o anulando, como cayendo en cuenta, permítanme la expresión, no está como muy, pareciera muy bien dicho, pero como cayendo en cuenta, ¿no? De que no eran. Wow, lo que pensábamos no eran. Lo que decíamos no era. Ahora, al día de hoy, esto sí es. O sea, todo el tiempo, pareciera que se está renovando algo que se dice verdad. Entonces, si se está renovando algo que se dice verdad, entonces no era una verdad. Simplemente son postulados. Y postulados en los que el hombre ha venido creyendo de alguna manera, porque son postulados que salen de la misma razón del ser humano, con el ánimo de resolver preguntas a interrogantes de la vida y así solucionar todos los problemas de la sociedad. Pero, amado hermano, el único libro, el único manual, el único instructivo que nos dice de dónde viene, de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, es la palabra del Señor. Se suponía que los logros intelectuales, que el conocimiento científico, que tanto desarrollo tecnológico harían que todo fuese como más perfecto, una utopía, ¿no? Todo más perfecto. Y que por lo tanto entonces no habría necesidad de Dios, seguramente no habría necesidad de una religión, que según los escépticos, Dios o la religión son quienes los han oprimido, ¿no? Como con una autoridad sofocante, se lo explico de esta manera. Los escépticos, los que no creen, de alguna manera apuntan de que este libro los sofoca, los oprime, ¿sí?
y que es autoritario, ¿no? Lo que ocurre, mi amado hermano, no es que lo sofoque o que sea autoritario, es que es absoluto. Es que este libro, la palabra del Señor, no acepta nada que tenga que ver con relativismo o algún tipo de pragmatismo o subjetivismo, ¿no? Es un libro que es absoluto. Los absolutos de Dios no permiten nada que se adicione o que se pueda quitar. Por eso dice la palabra, conoceréis la, recuerde, artículo en singular, verdad, o sea que no da opción para nada más. Así que, mi amado hermano, cuando alguien considera que los principios, las verdades del Señor, los absolutos, son sofocantes, autoritarios, lo que están diciendo es, queremos es nuestros absolutos, o sea, queremos nuestras verdades, que a la final no vienen siendo absolutos. Entonces, el hombre tratando de establecer esas verdades, lo que ha generado en una sociedad y en una cultura es un completo caos. Caos que abarca lo político, lo económico, lo moral, ni se diga lo moral, ¿no? Es un completo caos, ¿no? Porque cada uno está haciendo sus propios postulados. Caos que de alguna manera se ha generado, ¿no? Porque se intenta acomodar al hombre, ¿no? Siendo el hombre el centro como si fuera Dios, ¿no? Entonces, los que dicen que esto es sofocante, autoritario, que incluso es excluyente, y realmente sí, la verdad no acepta nada más, ellos lo que quieren de alguna manera, al no reconocerla, es vivir en una completa libertad, ¿no? Es vivir en un completo libertinaje que les permita desarrollar todas sus prácticas que tienen que ver con su área humana, y obviamente esas prácticas libertinas incluyen lo inmoral. Entonces, al no haber un absoluto, al no haber una sola verdad, eso quiere decir, al no haber un manual de vida, al no haber un instructivo único, entonces el hombre como que desarrolla en sí mismo una capacidad para creer él, ¿no? Capacidad para creer que él se puede gobernar a sí mismo y que no necesita de nada más, que no necesita de nadie, que no necesita sino solamente valerse por él mismo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Ya vamos a mirar hacia dónde apunta nuestra enseñanza. Entonces, algunos pueden conocer la verdad. O sea, algunos pueden conocer el libro, saben qué significan los principios, pero no lo desarrollan, no lo llevan a la práctica. Entonces, ¿qué están haciendo? La están desconociendo. Y si la están desconociendo, ¿no? Si la están desconociendo, es como diciendo, eso no es conmigo. O sea, si la están desconociendo, entonces este no es su absoluto, esta no es su verdad, sino que hacen conforme a lo que ellos les place. Le voy a colocar un ejemplo para ir apuntando hacia dónde señala nuestra enseñanza hoy. ¿Conocen las señales de tránsito? Muy bien. Sabemos de qué se trata una señal de tránsito, ¿sí? Conocemos las consecuencias por violar una señal de tránsito, ¿sí? Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando no hay supervisión, cuando no existe ningún tipo de control, entonces en ese momento desconocemos la señal. O sea, conociéndola, la desconocemos. O sea, si conociéndola la desconocemos, de hecho ya la invalidamos, porque lo hacemos a nuestra manera. ¿Qué les quiero decir con esta introducción, hermanos? Es que el ser humano ha querido hacer todo lo que corresponde a su vida conforme él a bien le parece, como él cree que deba hacerlo de acuerdo a su forma, manera, estructura mental, bueno, en fin. En fin, no, creo que algunos llegan, el que llegó tarde fui yo, así que pierdan cuidado. Muy bien, es por esto que los pecadores quieren hacer el mal y no sentirse culpables, y por eso la falta de absoluto se acomoda al corazón humano tan perversamente malo, como dice Jeremías 17:9, ¿no? Jeremías 17:9, vayamos a la palabra. Jeremías 17:9, mire lo que dice el profeta Jeremías en el 17:9. Escuche lo que dice. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, que la falta de absolutos hace que un corazón engañoso, ¿no? Se acomode. Entonces, por eso este libro se hace sofocante y autoritario.
porque este libro no admite nada por fuera de él, ni que se le añada nada a este libro. ¿Qué es este libro? La verdad, los absolutos. En este libro está Dios, en este libro está escrito Cristo, la persona de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a ver lo que estaba diciendo entonces el Señor Jesús a través de Juan cuando les dijo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, mi amado hermano, sin verdades, sin absolutos, pues el hombre que ha hecho se ha enaltecido él mismo. Se ha enaltecido él mismo. Se han enaltecido hombres. Es más, nosotros como que también podríamos o hemos caído, o yo por lo menos he caído en eso, por momentos, ¿no? Si hablamos de enaltecer, pero cuando se habla de enaltecer o de honrar, ¿no? Y como que he caído cuando digo los grandes hombres de Dios. Y sí, pues no estoy diciendo una mentira. Los grandes hombres de Dios como Pablo, como Juan, como después más adelante en los diferentes siglos, Bunyan, Carey, Wesley, Savonarola, Lutero, Charles Spurgeon, más adelante viene Jonathan Edwards, después C.L. Lewis, después viene, grandes hombres de Dios a nuestro tiempo, John MacArthur, nos damos cuenta de Samuel Pérez Millos, de Carballosa, grandes hombres de Dios. Pero a la verdad, si lo vamos a examinar, no podríamos realmente aplicarles ese título de grandes hombres de Dios, porque el título verdaderamente, de acuerdo a la humanidad, siendo hombres ejemplares, que es lo que uno a veces quiere resaltar, son hombres que realmente con respecto a su humanidad son hombres débiles, son hombres que han sido también, que en su momento fueron muy necesitados o siguen siendo muy necesitados. ¿De qué? De un Dios grande, misericordioso, clemente, en amor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces no podemos hablar de grandes hombres. Hablamos es de un Dios grande, misericordioso, clemente. Hablamos de un Cristo, de Jesucristo, de nuestro Yeshua, Jesús el Mesías, que demostró su amor, ¿no? Y no hablamos de grandes hombres porque a la final lo que venimos siendo somos débiles, somos necesitados, ¿no? Y si estos hombres que les acabo de mencionar caminaron o han venido caminando con Dios, no ha sido por su fuerza, no ha sido por lo grande que han sido, sino han sido por pura gracia. Si el hombre no comete pecados, si tú y yo hoy no cometemos pecados, por la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué por la gracia de Dios? Porque su palabra está en nosotros, su espíritu está en nosotros. O sea que si nosotros no cometemos pecado deliberado, estamos constantemente pecados. No es ni siquiera por nosotros mismos, es por la gracia de Dios. ¿Amén? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces las personas se imaginan que pueden ser verdaderamente libres con negar la existencia de la verdad. Las personas creen que ciertamente si no hay una verdad absoluta, ¿no? Pues ¿para qué aceptar entonces la Biblia, la palabra del Señor? Eso cree el pecador, ¿sí? Y en su lugar, más adelante muy seguramente se van a dar cuenta que al no tener un absoluto, una verdad, en este caso la palabra del Señor, en este caso a Cristo, en este caso Dios, pues se van a encontrar más vacíos y esclavos de pasiones destructivas, que es lo que vemos hoy en esta fábula mentirosa, engañosa, truán, vil, abyecta, miserable, que es Hollywood, ¿no? Bueno, y todo lo que concierne a Hollywood. Son mentiras, son fábulas, son cuentos diabólicos, y cuando ya caen en cuenta de que lo han probado todo, ¿no? Y se dan cuenta de que no ha habido un absoluto, de que no ha habido una norma, de que no hay unos principios, unas instrucciones, y se han dado al desfuero en su libertinaje, en su inmoralidad, se dan cuenta que están vacíos. Por eso lo importante del estudio de la palabra del Señor, ¿no? Y es que vivimos, hermanos, en medio de un mundo de relativismo, de posmodernismo, de esto llamado contemporáneo, donde la búsqueda de la verdad para estos movimientos de relativismo, posmodernismo, pues pareciera una paradoja, ¿no? Porque es una búsqueda de la verdad que a la final no es verdad porque no tienen como nada absoluto, se lo pongo en este sentido. Entonces dice, una verdad para ellos es varón con varón, pero al final, cuando se dan cuenta, dicen, no, pero ¿y para procrear? ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, caminan en una mentira.
caminan en tinieblas, sus corazones, sus mentes están entenebrecidas. ¿Por qué? Porque no hay un absoluto, porque no hay una verdad, porque no hay un instructivo exacto, preciso. Hermano, cuando ustedes y yo nos acercamos a la palabra, la luz, como que hay luz. Encontramos ciertamente el camino, nos damos cuenta por dónde deben ir nuestros pensamientos, por dónde deben ir, por dónde deben trasegar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, cada área de nuestro ser, por dónde debe trasegar, ¿no? El pecador que no se arrepiente, ¿no? Un pecador que no se arrepiente, pues simplemente le da rienda suelta a su pecado, ¿no? En un total y completo libertinaje. Y es un libertinaje que está enfocado siempre a lo inmoral. Y su norma o lo que lo rige en cuanto a conducta no es un absoluto, sino es la cultura, es la moda, ¿no? Es esnovismo o lo que hoy se llama diversidad, camufladamente, terriblemente, ¿no? Lo hablé en un momento, el tema diversidad, y wow, vieran todo lo que llegó y todo lo que hemos recibido a causa de hablar de estos temas de diversidad, y me quedé corto en su momento, ¿no? Es por ello que el cristiano bíblico, escuche, se convierte se convierte para aquellos libertinos, para el pecador en su momento, para el que no tiene un absoluto, para el que no tiene una verdad, se convierte en un ser intolerable. Y eso somos. No se nos puede tolerar, ¿no? No se nos tolera, o sea, no somos digeribles, no somos saboreables, ¿no? Incluso dentro del círculo cristiano, ¿no? Donde existe también un cristianismo posmodernista, contemporáneo, ¿no? Donde incluso en ese cristianismo modernista, contemporáneo, se ha abandonado la verdad para acudir a ideas, a filosofías, complementando con pinceladitas de la palabra, complementando alguna serie de enseñanzas que lo que hace es poner al hombre como el centro de todo, y no a Jesucristo, no a Dios, no a los principios, no a la verdad. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Espero ir bien. ¿Sí? Es por eso, hermano, que muchos abandonan la iglesia. ¿Por qué creen que algunos abandonan la iglesia? Porque por momentos, la verdad, este libro, estos principios se hacen intolerables, se hacen insoportables, no digeribles. Y con este libro, el forro de este pastor y de su esposa se hacen intolerables, no digeribles. Porque escucha, cuando tú eres megáfono, heraldo de la verdad, ten la plena certeza, no vas a ser tan digerible, no vas a ser tan consumible. Y ya vamos a ver cuál verdad, por cuál verdad no eres consumible, no eres digerible, por cuál verdad a ti te ven como insoportable, intolerable, al que no pueden ver. Ya vamos a ver por cuál verdad. Entonces, al rechazar el ser humano la verdad absoluta, ¿no? Y abrazar el posmodernismo, todo esto que vemos, estos movimientos, ¿no? De relativismo, están cometiendo, permítame así, como un suicidio eterno. ¿Por qué? Porque se están aferrando a todo lo que tiene que ver con el mundo, lo terrenal, rechazando a Cristo, rechazando los principios, rechazando a Dios. O sea, se están suicidando eternamente, o sea, para la eternidad. Mire, déjeme colocarle un ejemplo, una ilustración, ¿sí? No me he podido parar, hay alguna razón importante por la que no me puedo parar, después seguramente tenga que comentárselas. Muy bien. Y me cuesta, de hecho, aquí estoy que me muevo, pero me toca tener quietud. Entonces, escuche, hermano, mire lo que les quiero decir. Al rechazar la verdad, el pecador, los absolutos, y al abrazar el posmodernismo, lo que están haciendo es al abrazar el posmodernismo, lo que están haciendo es como un suicidio espiritual, un suicidio para la eternidad. O sea, no van a estar con Cristo, porque la palabra es muy clara, dice, la paga del pecado es muerte, muerte es separación. Y si el pecador no se arrepiente, ¿va escuchando usted la verdad? ¿Cuál verdad es la que debe predicar y por cuál verdad es que usted no es digerible, consumible, no se hace tolerable?
Porque lo primero es que al pecador, ¿no? El pecador tiene que tener muy claro que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y escuchen, cuando hablo de suicidio en el término eternidad, iba a dar la ilustración, ya la recordé. Cristo, sus dos manos, esta mano de Cristo abierta, como reteniendo la ira del Padre sobre la humanidad. Él lo está haciendo todo. O sea, Él es el único mediador entre el Padre y nosotros. Pero Él con esta mano reteniendo la ira del Padre, Él como siempre como mediador. Y con esta mano diciéndole al hombre pecador, venga, venga, buscándolo en medio de todo, buscándolo. ¿Sí? Buscándolo. ¿Me estoy haciendo entender? Pero va a llegar un momento, mi amado hermano, ¿no? Y esto es su segunda venida, en que ya esta mano no va a detener la ira, ni esta mano lo va a buscar con tanta misericordia. Entonces el pecador que no se ha arrepentido va a quedar expuesto directamente ¿a quién? Al Padre, a un Dios justo, que lo juzgará. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren lo importante, hermanos, miren lo importante de la verdad, de no diluir la verdad, de no mezclar la verdad, de enseñar los principios, de enseñar ciertamente Cristo, Dios, pecado, infierno, salvación, ¿sí? El mensaje verdadero es ese, hermano. El mensaje verdadero, ¿sí? Porque a eso vino Cristo, a proclamar un mensaje verdadero. Y el mensaje verdadero es arrepentidos. O sea, evangelio viene del término de una raíz que significa buenas nuevas, buenas noticias. Él vino a traer buenas nuevas, ¿no? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Pareciera esto como duro, arrepentidos o pereceréis. Eso es una buena nueva, aunque no tiene el sabor que puede gustar, ¿no? No, como el incienso. El incienso en la época antigua era preparado con especies amargas y especies aromáticas. A nosotros nos gusta más lo aromático, lo amargo no. Sin embargo, la mezcla entre lo aromático y lo amargo, lo amargo y lo aromático, hacen una mezcla que cuando el fuego arde, es una mezcla que produce un olor fragante. O sea, lo amargo pueden ser las pruebas y lo aromático pueden ser todas las bendiciones del Señor. Cuando esto se mezcla y pasa a fuego, eso es como expele una fragancia agradable al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con respecto a arrepentidos o pereceréis? Arrepentidos, cambien de dirección. Ahora, o si no, ¿qué? Perecen. Eso es una buena nueva. Lo que pasa es que a veces creemos que buena nueva es hablar bonito, buena nueva es hacer, llevar a la gente que sea promesera o nosotros promeseros. Promesero significa sacar de contexto las promesas del Señor. ¿Sí me hago entender? Muy bien. Entonces, pareciera ser que aún ni el cristianismo de este tiempo se salva de estas ideas por modernistas contemporáneas, ¿no? Y algunos, vuelvo y le repito, han sacado la palabra, ¿no? De sus enseñanzas, de sus predicaciones. Y si sacan la palabra de sus enseñanzas, de sus predicaciones para su discipulado, están sacando a Dios. Están sacando a Cristo. Están sacando verdaderamente lo que es la esencia, hermano. Entonces yo te digo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿Ya estamos viendo por dónde vamos? Muy bien. Como se saca la palabra, como no se enseñan los principios, como no se enseñan las verdades, como no se ajusta ciertamente, la iglesia no se quiere ajustar a los principios, a las verdades bíblicas, entonces por eso uno encuentra un alto porcentaje de algunos que dicen ser cristianos, y puede que sí, dicen ser cristianos, uno se los encuentra y en un alto porcentaje algunos dicen de alguna forma que no solamente en el Evangelio se encuentra la forma de cómo ir al cielo, no solamente aquí en la Biblia, sino que se pueden encontrar otras formas, ¿no? Libros, autores, bueno, en fin, otras formas, otras ideologías, otras cosas, ¿no? Otros en un alto porcentaje, pues en este tiempo están como redefiniendo, permítame la expresión, el Evangelio. ¿Y cómo cómo lo están redefiniendo? Entonces poniendo un poco más de entretenimiento, poniendo un poco más de dulzura a los oídos de algunos, ¿no? Lo que más les conviene, los que más les gustan, ¿no? Y como que han caído
en ese relativismo también, ¿no? Un relativismo religioso que va en detrimento de lo que verdaderamente es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, cuando cae en detrimento, pues obviamente se va a despreciar. ¿Y qué se van a despreciar? Sus principios, sus verdades. Un ejemplo, por ejemplo, y el término amor. Entonces, pues todo vale, ¿no? Ya en este círculo cristiano contemporáneo, en este círculo cristiano postmodernista, ya un pastor en Norteamérica, en un país de Norteamérica, pronunció y dijo lo siguiente, dijo, bueno, bienvenidos todos los homosexuales, ¿no? Las parejas homosexuales se pueden discipular y con el tiempo pueden ser los futuros pastores y líderes de esta iglesia. Sí, sí, sí. Sí, no se sorprenda, no se sorprenda, es real, es una realidad. ¿No? Es verdad, ¿sí? Entonces, mire cómo se van redefiniendo, ¿no? Por ejemplo, amor, cuando amor es un fruto del Espíritu Santo. No es un sentimiento, no es algo que el hombre pueda moldar a su manera, ¿no? El término, por ejemplo, doctrina. Entonces, ya la doctrina, ¿no? Cuando se va en detrimento de la verdad, ya la doctrina, o sea, la enseñanza cambia. Ya no es pecado, muerte, resurrección, ¿no? Pecado, muerte, ¿no? Ya no es Cristo resucitado, ya no es Cristo Salvador, ya no es Cristo propiciación, justificación, ¿no? No. Ahora es, ¿qué quieres ser tú? Próspero, muy bendecido. ¿Qué quieres tener tú? Ahí escuché con mi esposa, antier creo que fue, sí, mi esposa es, menos mal le escuché ahí, y el que pagó los platos rotos fue el pobre televisor. Porque este hombre dijo, estamos viviendo una época en que si, como estamos confinados, estamos orando. Porque saliendo de este confinamiento, dijo este hombre, vamos a ver cómo lo que tienen los impíos va a pasar a nosotros. Hablando de bienes materiales. Por el amor de Dios, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sí ven? O sea, la bendición no viene porque lo de los impíos sea para nosotros. No, no. Ahí escuché a otro que dijo, pasando este confinamiento, el Señor nos va a bendecir y no solamente ya no es, este confinamiento es donde Él nos ha dado maná, pero saliendo del confinamiento vamos a tener codornices, va a haber carne, vamos a tener más que suficiente. Ignorante, analfabeta bíblico. Por una razón, Dios tenga misericordia como la tuvo conmigo. Em, por una razón, porque el envío de codornices en ese momento no fue bendición, fue juicio. El pueblo se quejó y el Señor se enfadó, se airó. Y comieron tanto que hasta murieron muchos, se atragantaron. Dice que le salía la carne hasta por las orejas. Entonces no siempre el término abundancia en la Biblia es bendición, es juicio. Y en este caso, con el pueblo en el tiempo, fue juicio. Se tergiversa, va en detrimento también cuando no se tienen absolutos, cuando no están las verdades, el servicio. El servicio en la iglesia. Entonces algunos dicen, ¿sirvo para qué? ¿Para qué sirvo? ¿Para recibir algo a cambio? Cuando dice la palabra que el Señor vino fue para servir, no para ser servido. Pero pareciera que a la iglesia se va a ver en qué se te puede servir, qué es lo que tú necesitas. Va en detrimento de la lealtad, de la fidelidad, primero al Evangelio y segundo a su iglesia o a su congregación o a sus pastores, que dedicaron años, meses, semanas, días en enseñarte, en prepararte, en capacitarte, pero pareciera que la verdad bíblica no la pudiste digerir, no fue consumible. Entonces un día dice, ya no me quedo acá, me voy. Y andan de un lado para otro, de un lado para otro, de aquí para allá. Cuando no se tienen las verdades, los absolutos, y se tergiversan, ciertamente, pues también va en detrimento del principio del dar. Entonces tú das por qué. ¿Por qué das? Entonces alguno dijo, para que te devuelvan al millón por uno. No, la palabra es muy clara. La verdad es única. Dice que Dios ama al dador alegre. Amén. Dios ama al dador alegre. A propósito, nuestra gratitud para cada uno de ustedes que ofrendan,
que diezman, que hacen llegar sus donativos y lo hacen voluntariamente por amor, porque tienen claro los principios. Cuando se tiene claro el principio del amor, de la sana doctrina, del servicio, de la lealtad, del dar, uno dice, este hermano en Cristo realmente ha creído. Pastor, o sea que si yo no doy, no he creído, hermano, más bien te la devuelvo. Entonces, ¿en qué crees? Si no das, entonces, ¿en qué crees? Es como la pregunta, te la dejo ahí, como diría alguien, flotando, ¿no? ¿Sí? Si tú no das, si tú no diezmas, no ofrendas, ¿en qué crees? ¿Sí? Muy bien, hermanos, mire, las verdades fundamentales cuando se van diluyendo, como les acabo de mencionar, algunos de los principios que encontramos y algunas de las verdades que encontramos, cuando se van diluyendo, dejan de ser verdades para convertirse como en una pócima peligrosa que al final es muy destructiva. Y no tenemos otra fuente que no sea la Biblia para ir y escudriñar lo que verdaderamente allí está, y allí que encontramos verdades absolutas. Por lo tanto, el cristianismo bíblico y el cristiano bíblico, el cristiano de la verdad, ¿no? De por sí, por su propia naturaleza de ser cristiano bíblico, de la verdad, repele todo aquello que tenga que ver con posmodernismo o cristianismo contemporáneo o esto que se llama relativismo. ¿Por qué? ¿Por qué repelemos por naturaleza eso? Porque tenemos esto, un absoluto. Amén. Un absoluto. ¿Sí? La palabra es muy clara, no debáis nada a nadie. ¿Es un absoluto? Sí. Entonces, eso no es relativo. Yo debo porque depende de... No, 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 no. La palabra dice, traten maridos, vivan con ellas sabiamente. ¿Sí? Trátenlas como a vaso frágil. Eso no es un relativo, es un absoluto. ¿Sí? No, yo la trato bien, sí, tal cosa. No, es un absoluto. ¿Sí? Esposas, estén sujetas a sus maridos, es un absoluto. Es una verdad. Arrepentidos o pereceréis, es una verdad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien, mis amados hermanos. ¿Sí? Entonces, a diferencia del mundo, el cristiano bíblico, su sabiduría proviene de los principios, de las verdades, ¿no? De los preceptos eternos que están consignados en este precioso libro. Gloria a Dios por la Biblia. Bendito sea el Señor, nuestro Rey. Bendito el Eterno que nos dejó su palabra y está completa. Muchos del Antiguo Testamento cumplieron y vivieron conforme a los preceptos y no estaban completos. Sin embargo, creyeron. Y ya vamos a ver. Sin embargo, creyeron. A diferencia del mundo, que entrona al hombre y al hombre entronado en su sabiduría, como lo dice Santiago en el capítulo 3, en el versículo 15, con una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. La nuestra no. La nuestra no. Amén. Ahora, tú conociendo la verdad, hermano, ¿cómo vas a responder entonces a eso que tú conoces? Si dices que eres un cristiano bíblico, y usted que me está escuchando por primera vez, ¿cómo vas a responder tú a lo que estás escuchando hoy por primera vez con respecto a la verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo vas a responder eso? ¿Cómo vas a responder con eso que hoy estás conociendo, con eso que hoy se te está enseñando? ¿Cómo vas a responder? No hay otra forma, hermano, pues dándola también a conocer. Hermano, como predicador, mi labor no es, hermano, mi labor no es limitarme ciertamente a una predicación. Mi labor como predicador es profundizar primero en la persona de Cristo, profundizar en los atributos de Dios y luego sí a predicar, o sea, hacer una predicación. A eso también tú estás llamado, hermano, como creyente. Tu labor, escucha, tu labor es profundizar en la persona de Cristo. Tu labor es conocer a Dios, sus atributos. ¿Por medio de quién? De la palabra. ¿Cómo? Estudiando. Y luego, hermano, a la verdad, ir y predicar y ser heraldo de buenas nuevas, ser megáfono de buenas nuevas. Hermano, por eso es que nosotros como Iglesia Familias en Cristo insistimos tanto en el estudio. Para algunos que hoy ya no están, era muy tedioso.
y les parecía aburridor y les parecía terriblemente harto y no les parecía como productivo. La pregunta es, entonces, ¿cómo ir al pecador? Si tenemos claro que si no se arrepienten, perecen, ¿eso no te da compasión? Porque escuche, el tema no es predicar, ¿no? Y llevar un evangelio donde decimos, si ustedes no se arrepienten, perecen. Pecadores, si ustedes no se arrepienten, al infierno. Porque Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador que no se arrepiente. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero es, hermano, escuche, pero tiene que ser completo. Porque si no predicamos completo es falta de amor también. ¿Y qué es predicar completo? A un Dios de toda gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios de perdón, a un Dios que entregó a su Hijo. ¿Sí? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero a causa de Cristo, por el pecado de un hombre entró la maldad, y por esa maldad y por ese pecado la muerte. Pero por un hombre la bendición para salvación. ¿Quién? Cristo. Hay que predicarlo completo. Hermano, cada vez que tú dejas de predicar a alguien, estás mostrando tu falta de amor y tu falta de compasión. Ah, pero sí me señalas, porque yo hablo de infierno, de si que no se arrepienten, de que Dios es un Dios de ira. ¿Y tú por qué no haces tu parte? Hay que hacer las dos partes. Una, sí es verdad, hay un castigo eterno, pero también es verdad, hay un Dios eterno dispuesto, hermano, por pura gracia, a traer salvación a esas personas, a esas almas, hermano, como lo hizo contigo y conmigo. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Lo que les estoy diciendo, sí, el evangelio es fuerte, claro. Pues para quien no es fuerte, que digan que se va para el infierno, claro. Pero es falta de amor no hacerlo. ¿No me hice entender? Bueno, se lo repito. Si amamos nosotros verdaderamente, debemos de predicar la verdad completa. De lo contrario, nos amamos a nosotros mismos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Debemos de predicar completo. Sí, amén. Un Dios que llegará al tiempo en su segunda venida, juez. Sentencia para el que no ha creído. Esto es infierno por la eternidad. Sí. Pero, hermano, falta de amor, no predicar la otra parte. Un Dios de misericordia, un Dios de amor que está dispuesto a perdonar, porque la palabra es muy clara. Él vino no para condenar al mundo, sino para rescatar lo que se había perdido. Él vino por sus ovejas, por los suyos, ¿no? Claro, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero él vino por sus ovejas. Sí, mi amado hermano. Puede sonar el evangelio, la verdad fuerte, pero por amor hay que predicarla completa. Espero haberme hecho entender. ¿No? Bueno, vamos con una ilustración. Mire, hermano. Voy a ilustración de hoy. Voy a ilustración de hoy y en lo personal, y lo que estamos viviendo en lo personal, que es real, ¿no? Y no estoy hablando de mi experiencia ni testimonios, no, no, es real con respecto al pecado, con respecto a lo que es decir la verdad, con respecto a lo que es amor. Vamos donde el médico muy profesional, nos dice a mi esposa y a mí, muy querido él, muy bella persona. Se le notó su afecto desde que llegamos a su consultorio, no sabemos por qué, ¿no? Aunque lo intuimos desde el comienzo, en la gracia del Señor, ¿no? Él no sabía por qué, porque él dijo, no sé por qué, pero les voy a decir lo siguiente. Voy a tratarte a ti, le dijo a mi esposa, como si fueras mi hermana. Como si fueras mi hermana. Y era la primera vez que lo veíamos. La primera vez. Dijo, te voy a tratar como... Pero pues no sabemos el por qué él no lo decía de alguna manera, así como dijo, te voy a tratar como si fuera mi hermana. Pero te tengo que dar una noticia para decirte que te voy a tratar como si fuera mi hermana. Y es que el diagnóstico que te doy hoy es que tú tienes cáncer. A ver, ¿qué hubiese podido pensar yo? Hipócrita, ¿cómo va a decir usted que la va a tratar como su hermana y le dice esas cosas? ¿Estuvo mal? No. Dice que la va a tratar como hermana, como con un gran afecto, y si la trata como hermana, con un gran afecto, tiene que hablarle con la verdad.
Tiene que decirle la verdad, por muy fuerte que sea la verdad. Está mostrando no solamente afecto, sino que se está, escuche, sujetando a su profesión, a la convicción que le creó su profesión. Y es hablar con la verdad. Predicar santidad de Dios. Predicar ira de Dios. Predicar justicia de Dios, predicar misericordia de Dios, predicar la gracia de Dios. Siempre se tendrá que hacer, mi amado hermano. Siempre, siempre. El problema radica ciertamente que a veces nos quedamos y en que enseñamos oído a los maestros que pecado es transgresión de la ley. Sí, está muy bien, que viene un término amartía que significa errar en el blanco. Sí, pero cuando se explica así como con tanta sencillez, como con cierta simpleza, pareciera que el pecador dice, pues no es como tan cruel, ¿no? Pues errar en el blanco, una transgresión, una señal de tránsito. Pero cuando se le dice a este hombre, a este pecador, cuando predicamos la verdad y decimos, mire, Dios es un Dios santo y Él aborrece el pecado y aborrece al que no se arrepiente. Cuando se le pone de frente la santidad de Dios y lo asqueroso que para Él es el pecado, ¿no? Lo que ocurre ahí en ese momento es que si se expone de esta manera, el pecador va a ser tocado en su alma y va a necesitar de este que es santo, de Él que es su Salvador. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, amados hermanos? Entonces, lo que ocurre es que cuando hablamos de ir a predicar la buena nueva, como que nos quedamos, sí, pecado, 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 pecado. Bueno, es válido, pero escuche, hay que predicar y enseñar los atributos de Dios. Hay que predicar atributos de Dios. Por eso insistimos tanto en el estudio, mi amado hermano. Por eso insistimos tanto en el estudio. ¿Sí? Mire, Dios le dijo a las estrellas, ubíquese cada una. A todos los planetas usted va a rotar así, usted se va a mover así, usted se va a poner allí. A la Tierra le dijo su velocidad de movimiento de traslación es este, al Sol le dijo su distancia es esta, a la Luna le dijo también su distancia es esta, a los mares les dijo ustedes vienen hasta acá, estos son los límites, a las montañas le dijo broten las montañas, a los valles le dijo ustedes están quietos, ¿sí? ¿Sí? Y llamó al hombre, y el hombre fue el único que no obedeció. El hombre pareció, o parece, al tiempo de hoy, aborrecer a Dios. Todo se sujetó a él, todo, menos el hombre. Y es lo que estamos viendo. Todo se sujeta hoy a él, menos el hombre, menos la humanidad. No les importa. ¿Y saben por qué? Porque mucho predicador, muchas enseñanzas no están enfocadas ciertamente a conocer quién es Dios. Y esto a través de la palabra. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad, ¿quién? Dios. ¿Cuál verdad? La que estamos en este momento desarrollando. ¿Cuál verdad? Los absolutos de Dios, hermanos. ¿Sí? No, hoy lo que se predica es más cómo Dios te puede hacer favores. Bueno, tantas cosas que ustedes ya lo saben, mi hermano. Cuando ustedes y nosotros que decimos creyentes verdaderos, cristianos bíblicos, no solamente estudiamos, sino que pasamos horas estudiando, porque encontramos que ahí es donde está nuestra relación, ahí es donde nos deshacemos de religión para tener una relación, horas y horas de estudio, porque a través de esas horas y horas de estudio vamos conociendo quién es Dios, y lo que se necesita hoy es conocer quién es Dios. ¿Para qué? Para que podamos llegar a otros diciéndoles quién es Dios. ¿Para qué? Para poder orar verdaderamente a quién es Dios. ¿Para qué? Para podernos congregar en un lugar verdaderamente donde se dice quién es Dios. Donde el centro es Cristo. Pero esto solo a través del estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque en el estudio de la palabra está la verdad, están los absolutos. ¿Sí? Y no solamente estudias con él, porque algunos pueden tener el conocimiento, sino que caminas con él. ¿Sí? Mire, yo creo que no hay congregación más sufriente
que aquella donde operan milagros, maravillas, señales, prodigios a la manera del hombre, pero no se conoce quién es Dios. Porque la gente entra porque va por su milagro, pero no conoce quién es Dios. Yo creo que esa es una iglesia sufriente, esos son miembros sufrientes. Porque ¿y qué si el milagro no? ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? Entonces, cuando no hay estudio bíblico, la iglesia y los miembros de pronto van a crear su propia doctrina, su propio Dios. Y por eso es que hoy no hay temor de Dios, hermano. No hay temor de Dios, de un Dios que va a traer juicio también y que el juicio comienza por casa. Y se dice hoy cualquier sandez y se enseña cualquier cosa abyecta, espuria, balurda. Hoy la gran necesidad para la iglesia es de hombres y mujeres que conozcan a su Dios por medio del estudio de la palabra para que puedan enseñar a otros. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Y para qué? Y lo estamos viendo. Responda las 6 preguntas básicas en esta enseñanza, se están respondiendo. ¿Sí? Cuando vayamos a exponer la verdad, hermano, expongamos a un Dios santo, a un Dios de justicia. No es acomodar el evangelio para agradar a algunos. Fuimos creados, fue para glorificar el nombre de Dios. Pastor, sus predicaciones a veces parecieran duras, fuertes, rudas. Y además que a veces como que alza el tonito de la voz cuando habla de pecado, de infierno. ¿Sabe por qué lo hago, hermano? Porque tengo una convicción. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Si no lo hiciera de esta manera, entonces no estaría llevando a cada pecador a que sí hay una esperanza, sino que se acomodara y viviera como si la única esperanza fuese en esta tierra. ¿Sí me hago entender? Y por eso tendré que dar cuentas. Cosa horrenda sería si la verdad no es expuesta, si no es expuesto a Dios y sus atributos, al Eterno y sus atributos, a Cristo y sus atributos, a Cristo y sus méritos. Cosa horrenda sería, hermano. El creyente verdadero, ¿sabe? Permítame una ilustración. Voy bien de tiempo, creo, ¿no? ¿Sí? No es satánico que usted ponga su cafecito ahí, pero no se distraiga, así sería lo harto el tema, ¿no? Pero tiene su cafecito ahí, su agüita, y qué bueno que dedica este tiempo, inquietud también, qué bueno, qué bueno, qué bueno, dedique este tiempo bien juicioso ahí, muy bien. Escuche, mire, el creyente bíblico, escúcheme lo que le voy a decir, sígame con atención. Con una ilustración. Ustedes saben que yo soy pésimo para chistes y todas estas cosas. Jamás lo hago. Ni pienso hacerlo. Ni de fundas. Pero sí las ilustraciones creo que ayudan a veces. Ilustraciones muy puestas. Que no se salgan del contexto y que nos lleven verdaderamente por la dirección en la que vamos. Escuchen. El creyente verdadero, el creyente bíblico, el cristiano bíblico es un aguafiestas. O sea, ¿sí se dice aguafiestas o cómo se diría aguafiestas o cómo se dice? Sí, aguafiestas, o sea, esos que arruinan la fiesta, sí. ¿Sí se dice, estoy bien, aguafiestas? Bueno, no sé. No sé si en todas partes se diga así. O sea, uno que llega y la fiesta se acabó, ¿sí? Porque, no sé. Pero somos los creyentes bíblicos, los verdaderos creyentes, los bíblicos, los que exponen los atributos de Dios, los méritos de Cristo, ¿no? Esos creyentes bíblicos son aguafiestas, arruinan la fiesta. ¿Cuál fiesta? La que el diablo ha montado. ¿A quiénes les ha montado esas fiestas? A los incrédulos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces nosotros le aguamos la fiesta. Imagínese usted que están sonando los 8 de Gomorra y los corraleros de Sodoma, ¿no? Allá sonando. Y llega el creyente bíblico, llega el creyente verdadero. Y dice, un momentico, arrepentíos o pereceréis. ¿Usted qué cree que va a pasar, hermano? ¿Qué cree? ¿Satanás y sus demonios? ¿Los 8 de Gomorra? ¿Los corraleros de Sodoma? ¿Qué creen? Mínimo te sacan a patadas. ¿Sí? Es una ilustración. Pero escucha, le aguaste la fiesta. ¿Por qué?
porque dentro de todos esos que estaban asistiendo a ese reconcomio, ¿sí? A ese desorden, dentro de todos esos habrá al menos uno que diga sí, por favor, hábleme de ese Dios cuyos atributos usted me está señalando. Hábleme de ese Salvador, porque ¿saben yo por qué estoy en esta fiesta? Porque no encuentro una salida, porque no encuentro una verdad, porque para mí no hay un absoluto. Eso es lo que está pasando en Hollywood. Ya cuando algunos quieren ya salir, están tan metidos al cuello que así quieran, hermano, están tan metidos. Pero que el Señor tenga misericordia como la tuvo de nosotros. Amén. Amén. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces le hablé del médico. ¿El médico nos hizo infelices? No. Pues obviamente es una noticia fuerte, compleja. Pero sabe, el solo hecho de que nos haya hablado con tanta verdad y también a su vez con tanto afecto y con tanto amor, pues hermano, hace que primero no lo tildemos de hipócrita, segundo que refleje verdaderamente su afecto y tercero que entonces hay una esperanza. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces cuando tú no predicas la verdad, te portas como un hipócrita. ¿Mm? Cuando no predicas la verdad y eres un creyente bíblico, escucha, cuando no predicas la verdad y no eres un creyente bíblico, eres un hipócrita. Lo segundo, entonces no tienes amor, no hay compasión. Porque si tú no le dices arrepentido pereceré, o si no te arrepientes pereces, y mira lo que puede ocurrirte, pero también mira lo que ocurre cuando la gracia te alcanza si no predicas completo, entonces no tienes amor, no demuestras amor. Mi amado hermano, esto hay que hacérselo saber al pecador. No te congracies con el pecador, hermano. No le diluyas la enseñanza, la predicación, la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? ¿Se acuerdan de la fiesta, el reconcomio, el desorden? Los hará libres de esa fiesta que el diablo ha organizado con sus vidas, las vidas del incrédulo, del pecador. Hermano, hay que hacerle saber. El ser humano por naturaleza, hermano, no es que peque porque surgió el pecado, no peca porque esa es su naturaleza. Y si por ahí entonces en el camino encuentra quien le diga la verdad, hermano, pues va a salir de ese lodo, de ese fango, ¿sí? Y eso va a reflejar verdaderamente que hay amor, pero la predicación es completa. La verdad es completa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí me esto hace entender, hermano? ¿Sí? O sea, no puedes diluir, acomodar la verdad. Te lo pongo de esta manera. Mire, hace muchos años, bueno, no muchos años, hace unos años trabajaba con una compañía, hace años, y me tocaba visitar hospitales de poblaciones. Conocí en su momento, hace unos, te digo, creo que son 31 años más o menos, conocí algo que se llama un sanatorio, o sea, donde trataban leprosos. Me tocaba ir en esa época a ese sanatorio, un sanatorio que se llamaba, yo visitaba toda la parte de Girardot, todo ese rollo, iba a un sanatorio donde trataban leprosos, en la lepra. Y, hermano, se tenía que tratar de una manera, pues con tratamiento severo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el leproso se está descomponiendo, porque pus, huele, ¿sí? El pecador es así, hermano. El pecador es así. El pecador es así, huele, hiede, hiede. Hiede, hermano, hiede. El pecador hiede. Y tú no puedes llegar con un evangelio diluido, o sea, con un evangelio tipo seda, sedita. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Ponle tú esa seda, esa tela de seda al leproso. Pónsela encima. Aparentemente quedaría bien, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí, claro, quedaría muy bien. Pero pasadas 3, 4 horas, aún y que esté muy bien, seguirá como oliendo. Y aparte de eso, escuche, se pegará esa seda porque empieza a brotar el pus por sus diferentes heridas, entonces se pegará la seda. ¿Qué ocurrió? La corrupción, ese pecado, ¿no? También dañó la tela, o sea, la seda.
Escucha lo que te quiero decir con esto. Cuando tú vas a un pecador con un evangelio diluido, con una verdad que no es completa, ¿sí? ¿Qué ocurre con ese pecador? Su pecado al final, entonces, ¿qué hace? Que esa verdad que se les puso también se manche. Y otros vean que entonces, de alguna manera, eso que se le dijo, otros que ven ese testimonio, eso que se les dijo, entonces crean que no funciona, que no es para ellos. No te pongas telitas. La lepra. Hay que tratar el pecado. Por eso es que la palabra se hace insoportable, indigerible, intolerable. Porque va directamente ¿a dónde? A una infección llamada pecado. Y el hombre necesita ser tratado ¿en qué? En su pecado. El ser humano necesita ser tratado en su pecado. Jonathan Edwards, en una de sus predicaciones, ya terminó la predicación, iba saliendo, y un hombre se aferró a una de las columnas de la iglesia y lloraba y gritaba el hombre diciendo: soy pecador, siento las llamas del infierno, siento que se abren las llamas del infierno, soy pecador, soy pecador. Imagínense, y era la primera vez que su esposa lo llevaba a la iglesia. Ese era el gran avivamiento en la época en Nueva Inglaterra, en Gales, ese era el avivamiento. ¿Sabe cuál era el avivamiento? Que la gente se postraba y gemía y clamaba diciendo: necesito el Salvador, yo necesito al Salvador, porque yo soy pecador, porque siento las llamas del infierno ardiendo, se me va a abrir y voy a la profundidad, ayúdenme por favor, necesito el Salvador. Ese era el gran avivamiento. No, el gran avivamiento no era vaya porque va a haber dinero en sus cajeros, porque le vamos a vender el pañito, el litro de aceite de oliva, le vamos a vender la astillita a la cruz de Cristo, 30 gramos de tierra santa, agüita del río Jordán. No, ese no era el gran avivamiento, hermano. No, 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 no. El gran avivamiento no venía a ir a acostarse en la tumba de Catherine Kuhlman, por el amor de Dios. El gran avivamiento no es quitarse un saco y botarle a todo el mundo, por el amor de Dios. Eso es una burla, mercachifles. No. El gran avivamiento de la época verdaderamente de estos hombres era que predicaban la verdad completa. ¿Cuál verdad? Arrepentidos o pereceréis. ¡Ja! Hágame el favor. Hágame el favor. Y entonces lo ve esta mujer y le dice al predicador: predicador Jonathan. Y se fue y se le acercó: es mi marido, mírelo allá. Y entonces se acercó y lo escuchó que le decía: por favor, ayúdenme, siento que las llamas del infierno. Y entonces la mujer fue, seguramente a que el predicador fuera a llorar por el marido, y seguramente, quién sabe, de pronto para que le dijera: venga hermano, levántese. Tranquilo, mire, Dios te ama, Él tiene un plan maravilloso para contigo, ya no te sientas más así, ya no, mira, por favor, levántate, no llores más, límpiate, ven acá, ven. ¿Sabe qué le dijo Jonathan Edwards? Ella pensó que él lo iba a levantar. Jonathan Edwards se quedó mirándolo con compasión y con mucho amor. Se quedó mirándolo y le dijo: hermana, ¿quiere que le dé un consejo? Sí, claro. Déjelo que se quede ahí otro rato, que se cocine un poco más. Y muchas veces, muchos en una falsa piedad y en una falsa religiosidad quieren evitarle a algunos, ¿no?, el que se arrepientan o el que pasen por ciertas pruebas. Y resulta que esas pruebas son para arrepentimiento. Pero algunos en una falsa piedad son piedra de tropiezo, ¿no? Y no dejan entonces al hermanito: no, hermanito, venga, no, mire, hermano, no, miren. No, si está llorando por arrepentimiento, si hay quebrantamiento por el arrepentimiento, ¿tú qué haces? Te callas, te apartas y oras: Señor, y quebrántalo. Señor, y que te conozca como tu Señor y tu Salvador, su Salvador. Señor, que te reconozca como soberano, que acepte tu gobierno, que viva conforme a tus principios y a tus preceptos. Te aseguro, una persona así, por la que se ora de esa manera, va a ser un instrumento muy valioso en las manos de Cristo. Amén. Así que es inoportuno, hermano, interrumpir el trato que Dios a veces tiene que dar al pecador arrepentido. Es inoportuno, hermano. Eso es religiosidad, eso es falsa piedad. ¿Sí? El evangelio es completo.
La palabra dice, aborrece al pecado y aborrece al pecador. Salmo 5, versículos 4 y 6, Salmo 7, 11 al 13. Bueno, ya después lo tendremos tiempo para que usted lo vea en su casa. Pero ciertamente el Evangelio es completo. Amén. Ahora, cuando dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, escucha, vamos a ver el contexto. Si tú ves unos versículos anteriores, bueno, no les voy a leer, voy a tratar de parafrasear sin ir a cometer un error, pero si tú ves los versículos anteriores, te vas dando cuenta que el Señor le estaba hablando a unos judíos que habían creído en Él. ¿Será cierto que habían creído en Él? ¿Sí? Y les está diciendo, si por vosotros permaneciereis, permítame aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿sí? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que ¿para quién era esa verdad? Para los que habían creído en él, para los que eran sus discípulos. ¿Sí? Y le respondieron, escuche, ¿sería que sí creyeron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Un momentico, luego no que eran discípulos, un momentico, luego no que eran judíos que habían creído. Hermano, miren, muchos se acercan al estudio de la palabra, pero actúan como estos. Dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Sabe qué estaban diciendo? Nosotros tenemos nuestra propia idea, nuestro propio pensamiento de quién es Dios, quién es nuestro Padre, ¿sí? Y a la verdad no queremos someternos a eso que usted nos está diciendo. Preferimos ciertos ritos, ciertos rituales, ciertos ceremoniales, ¿sí? Porque como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto digo que todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Un momentico. ¿Cómo así? O sea, seguían pecando. El solo hecho, hermano, de no haber aceptado la verdad, el absoluto de Cristo en ese momento, les estaba haciendo merecedores de considerarse en qué? Pecadores. Mire, la persona, hermano, que niega deliberadamente la existencia de Jesucristo, la soberanía de nuestro Dios, la preeminencia de Cristo, la persona, hermano, el pecador que quiere quitarse como o no quiere que se le imponga el yugo, entiéndase un yugo llevadero en amor, de la palabra del Señor, es esclavo de pasiones destructivas, o sea, merecedor del fuego eterno. Entonces, ¿qué tendremos que hacer nosotros? Predicar la verdad completa. Amén. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, le estaba hablando a unos judíos y ya con antelación les había dicho. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo que si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Porque escuchen, ellos tenían su propia ley, tenían su propia creencia, su propia filosofía, su propia manera de gobernar. Recuerde que versículos anteriores vemos la escena de la mujer adúltera. ¿Tenían su propia ley? Sí. ¿Cuál era su ley? No, la adúltera es ella. No somos nosotros los que adulteramos con ella. Hágame el favor. Y cuando el Señor les dice, mire, ustedes que dicen ser mis discípulos, a vivir conforme a mis absolutos. Ustedes que han dicho que han creído, porque escuchen, no basta solamente con que se quede acá. No basta con solo eso. Termino con esto. Escuche. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Muy bien. La verdad, escuche, que hace libre, tiene tres componentes muy claves que quiero que usted tenga muy claro y los apunte. El primero, escuche, que usted tenga claro que la verdad a la que se refiere la palabra es a la buena noticia. ¿Sí? Entonces voy a hablar de un términos en latín, aunque no debiera ser en latín, ¿no? Pero bueno, déjenmelo hablar, dárselo en latín como se expresó en su momento con respecto a algunos teólogos y algunos, ¿cómo se llama? Comentaristas bíblicos. ¿Sí? Mire, cuando habla de la verdad está hablando de una buena nueva, o sea, de una noticia. ¿Sí? De una noticia. Una noticia que precisa de la cual precisa que tú tengas conocimiento. ¿Cuál noticia? Una verdad. ¿Cuál verdad? La del Evangelio. Entonces, tres aspectos. Primero, noticia, que viene del latín notitia, que es conocimiento. O sea, tienes que conocer la verdad. O sea, este es el Evangelio. Sí, esta es buena nueva. Entonces, escuche, esa verdad está compuesta por una notitia, o sea, buena nueva. La segunda es por ascensus. ¿Qué significa ascensus? Que tiene que tener asentamiento. ¿Dónde? En el corazón. Ya se lo explico. Y la tercera es fiducia.
¿Qué significa confianza? ¿Mm? Confianza. Ah, muy bien. Bueno, pues gloria al Señor. Ese era el lugar que visitaba. Muy bien. Fiducia, esto es confianza. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire, la verdad precisa de que tú, a la verdad, tengas el conocimiento de que es una buena nueva, o sea, noticia. La verdad es precisa que tú la sientes ¿dónde? En el corazón. Esto es ascensus. Y la verdad precisa que en ti haya fiducia. Esto es confianza. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, y conoceréis la verdad. Ahora, ¿cuándo conoces la verdad? Realmente, ¿cuándo está la verdad en ti? Cuando tú la consideras noticia, ascensus, fiducia. ¿Cuándo está la verdad? Cuando tú consideras que esa verdad es una buena nueva, así de alguna manera parezca agria o amarga, pero es una verdad. ¿Sí? Entonces, noticia, ascensus, o sea, que la sientes en tu corazón, ascensus, que tengas la certeza en tu corazón, y fiducia, que tengas la confianza, que esa verdad, que eso que asentaste en tu corazón, eso que asentaste en tu corazón, que esa verdad, que eso que asentaste en tu corazón, genera una confianza. ¿Cuál? Que Cristo es nuestra única esperanza. ¿Sí me hago entender, amados? Sin embargo, a quienes les compartió en su momento, fue tan abrumadora lo que le estaban diciendo, lo que estaba diciendo Jesús, ¿sí? A estos hombres, que cuando tú ves más adelante, ojalá lo puedas ver más adelante, leyeras todo para que contextualizara qué significa y conoceréis la verdad os hará libres. Cristo les había dicho, si ustedes no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque ustedes hablan de la mentira y vuestro padre, el padre de la mentira es el diablo, y entonces ustedes son hijos del diablo. Bueno, el Señor se pegó una despachada, hermanos, de Padre y Señor mío, pero lo hacía ¿por qué? Por amor. Él predicó la verdad completa, no hizo concesiones. Y lo hizo de tal manera que estos judíos, enfurecidos por la insistencia continua de Jesús, de que ellos no les bastaba solamente con ser descendientes espirituales de Abraham, ¿no? Estaban tan enfurecidos que arremetieron contra él con insultos, hermano, que ustedes no se imaginan. Primer insulto, más adelante en el 41, después lo ven ustedes allá. Primer insulto burlón y mejor dicho, sin compasión, sin anestesia. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Sí, sí. Sin duda, era una referencia de menosprecio a la controversia que rodeó el nacimiento de Jesús. En otras palabras, implicaban que el nacimiento de Cristo, a diferencia del de ellos, era ilegítimo. ¿Tiene su razón? ¿Sí? Mire María y José. Eso fue una noticia. Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo. Entonces, mi amado hermano, la verdad es completa. La verdad se predica completa. ¿Cuál verdad? Que el pecador que no se arrepiente, hermano, es merecedor de lo que es la justicia. Que el pecador que se arrepiente es merecedor también de ¿qué? De la justicia. Por eso hay que predicar los atributos de Dios, y la centralidad de nuestra predicación es Cristo. Amén. Espero me haya hecho entender, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Una vez más, gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero que tengan un feliz día de domingo, ahí en casa, en familia. Y permítame, si ustedes a bien tienen, voy a terminar con una palabra de oración y orando también por cada uno de ustedes, para que una palabra como la de hoy, la verdad, lo que es la verdad, hermano, sea para ustedes noticia. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Bueno, espero que la tengan muy clara. Noticia, asentamiento en el corazón, fiducia. Noticia, asentamiento en el corazón, fiducia. Amén. O sea, que esa verdad que hoy se predicó, de verdad, hermano, usted la vea como una buena nueva. Que para usted, mi amado hermano, a esa verdad tenga asiento en su corazón. Y que para usted esa verdad sea una fiducia.
genere en usted confianza. ¿Cuál? Que en Cristo hay una esperanza y es única, porque dice, y la verdad, no hay otra. Hay una esperanza. La esperanza es Él. Los que están estudiando con nosotros hebreos se dieron cuenta ciertamente el por qué poner la mira en las cosas de arriba. Porque llegará aquel día, mi amado hermano, como está escrito, que el Señor venga por su iglesia, ¿sí? Y nosotros con Él. Y de ahí al tribunal de Cristo. Y del tribunal de Cristo, ¿no? Su segunda venida. Y en su segunda venida nosotros gobernando juntamente con Él. En lo que se llama reino milenial. En eso tenemos que tener puesta la mira, en lo celestial. Amén. Así que mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y voy a orar. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos por este bendito tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Fue la pregunta. Y creo, Señor, que a muchas preguntas hoy hallamos respuestas, Padre. Yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hombre, Señor, bendice cada varón, bendice toda obra de sus manos, sus empleos, sus trabajos, sus alacenas, sus mesas, a cada esposa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, con sabiduría, para guiar bien su casa, para edificar, a cada matrimonio, para que sean complemento perfecto, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, esperando siempre, Señor, como siempre, en nuestra única esperanza, en gloria eterna, Jesucristo, Señor. Padre, bendice cada hogar, Señor, sus mesas, sus alacenas, pero por sobre todas las cosas, bendíceles, bendito Rey Santo. Que esta palabra de hoy, Señor, no solamente, Señor, sea un mero conocimiento, Señor, sino que a la verdad sea esa buena nueva, que a la verdad nueva que se asienta en sus corazones, pero una buena nueva, Señor, que da confianza en que en Cristo Jesús hay una esperanza. Y no solamente para el pecador que se arrepiente, Señor, sino para nosotros también, los creyentes que hablamos con la verdad, que, Señor, abrimos la verdad, que predicamos los atributos tuyos, que predicamos como centralidad a la persona de Jesucristo, Señor. Padre, y ten misericordia de aquel que aún no se arrepiente, Señor, porque la verdad tuya es completa, es verdad. Al infierno el que no se arrepiente, pero es una verdad que el que se arrepiente, Señor, haya gracia. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia, Señor, porque como decía alguien ayer, hoy son cientos y miles de personas que mueren. Es por toneladas, dijo una persona ayer, dijo, son por toneladas y muchos sin arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser heraldos de esa verdad, como matrimonios, como hombres, como mujeres, a los jóvenes, a que sean heraldos de una verdad. ¿Cuál, Señor? Que así como eres justo, Señor, para sentencia, eres justo para gracia. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Pues me dio mucho gusto a todos los que nos amplían en las diferentes ciudades. Gracias, de verdad muchas gracias a los que nos amplían en las diferentes ciudades, a los que nos ven también en el exterior, muchas gracias. El Señor les bendiga grandemente. Les reitero mi gratitud a los fieles diezmadores, a los que han hecho llegar sus donativos, sus ofrendas. De verdad, muchas gracias. El Señor les bendiga siempre. Sabrán ustedes y experimentarán ustedes que cuando han dado y lo han hecho con un corazón generoso, amoroso, van a ver, mis amados hermanos, lo que es un bendito Dios cuando con integridad, cuando con pureza nosotros hacemos de alguna forma nuestro aporte. Y no es un granito de arena, hermano, no, eso no es un granito de arena, es una bendición. Amén. Una bendición. Así que a todos ustedes gracias, a los que nos siguen y a los que siguen en sus estudios, pues mire, hermano, después de una enseñanza como esta, ¿cómo quedarnos por fuera de una aula virtual? Por el amor de Dios. ¿Cómo quedarnos por fuera de una aula virtual? Así que a todos los que se están despidiendo también gracias. El Señor les bendiga, el Señor les guarde siempre. Y bueno, nos estamos viendo ahora en esta semana, aprovechando bien el tiempo. Estamos desarrollando la primera carta del apóstol Pedro y estamos ya en el capítulo 3. Así que todos bienvenidos, inviten personas a aprovechando bien el tiempo. Algunos que no vi, por favor, llámenles. Oiga, hermano, no los vimos. Ahora a las 11:30 por el YouTube va también la enseñanza.
Bueno, amados hermanos, bendiciones a todos, sus casas benditas, sus hogares benditos, sus mesas, sus panes, pan dulce y tierno, que es lo que siempre pone el Señor, ¿no, hermano? Así que con gratitud a comernos el panecito. Amén. A vivir en el gozo del Señor, porque la verdad nos ha sido expuesta. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Qué bueno, hermano. Pues qué bueno. Para mí lo fue. Espero que para usted también. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? Amén. Espero que usted haya hallado la respuesta. Amén. Me da gusto, los que veo ahí, me da gusto de verdad. Bendiciones. Me quedaré aquí despidiendo. Ya me despidió 4 veces, como la hermana Nidia. 8 se despide la hermana Teresa. Ella tiene el récord. Así que creo que es imbatible. Bendiciones a todos, mis amados. Dios les guarde. Un abrazo. Qué buena falta nos hace, ¿no? Qué buena falta. Estén orando por la iglesia para que podamos tener ese tiempo. Amén.